¿Cuántos de ustedes conocen la frase, la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia? Si alguno no la conoce, esta es una frase muy conocida y también es un derecho y una virtud de la cual una persona o titular de un local o un establecimiento se reserva la atribución de admitir, es dejar entrar a una persona o excluir, dejarla fuera de dicho lugar, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia. Puede ser la vestimenta, puede ser la edad o el comportamiento inadecuado de una persona. Y en el día de hoy, nosotros, aquellos que les gusta el fútbol, saben que los barrabravas tienen ese derecho de admisión de no entrar a la cancha. Pero quizás a alguno de ustedes le ha pasado ir a un lugar y que no lo dejen entrar. ¿Qué sensaciones eso puede causar o podría haber causado? Y en esta mañana, hermanos y hermanas, algo similar vamos a ver en las preguntas en la que el autor de este salmo nos invita a meditar profundamente para acercarnos a Dios con humildad y reverencia, debido al carácter de Dios, porque Él es santo. Es por eso que el título del sermón es ¿Quién habitará en la presencia del Dios santo? Y durante todo este sermón vamos a tener en mente esta pregunta, porque es importante responderla. Y David, quien escribe este salmo, su anhelo de tener comunión con Dios y disfrutar de habitar en la presencia o en la casa de Dios, era de suma importancia para él, porque su vida, escuchen, su vida giraba en torno a su comunión con Dios. Este es un salmo litúrgico. Este salmo describe a aquellos que son aceptables y están invitados a morar en el tabernáculo de Dios. Los sacerdotes repetían a la entrada del tabernáculo estas preguntas que vamos a ver en esta mañana, y los adoradores debían de responder. Y miren cómo David va a comenzar con estas preguntas, y eso es lo que vamos a ver en el punto 1. ¿Quién podrá? Si nosotros pensamos en esta pregunta, ¿quién habitará en la presencia del Dios Santo? ¿O quién podrá? Es importante que haya una sinceridad de corazón para poder responder a lo que vamos a escuchar en esta mañana. David dirige esta pregunta a Dios, quien es el que ha hecho pacto con su pueblo. Jehová, el que en la Escritura y a lo largo de la historia es conocido como el Dios de los israelitas, el que se manifestó a lo largo de la historia con poder y gloria, quien escogió a Abraham para formar una nación y para que ellos representaran el carácter santo de Dios. El pueblo de Israel debía de representar el carácter de su Dios en la tierra. Y David comienza en el versículo 1 y dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? David, quien tenía una comunión íntima y profunda con su Dios, le pregunta a Jehová, ¿quién habitará? Esta palabra que se usa para habitar en el hebreo es gur y significa residir como invitado por un tiempo. Podemos decir que es alguien que es un huésped por un tiempo. Alguien que está de viaje, alguien que está de paso. Podríamos hacer esta pregunta y formularla nuevamente. ¿Quién será huésped en tu tabernáculo? El tabernáculo o tienda era un lugar apartado, consagrado solamente y exclusivamente para Dios. Ese lugar donde Dios eligió para habitar y tener comunión con su pueblo. Y recuerden que Dios ordenó a Moisés
hacer este tabernáculo o esta tienda como Dios se lo había dicho, como Él se lo había ordenado, y Dios prometió estar en medio de su pueblo. Este tabernáculo era un mobiliario que cada vez que ellos se movían, debían esperar esa señal, debían levantarse y levantar el tabernáculo y avanzar, y las 12 tribus de Israel debían de caminar. Entonces Dios prometió estar con su pueblo, y en esta tienda Dios manifestaba su presencia especial con su pueblo. En esta tienda estaba el lugar santo y el lugar santísimo, en donde estaba el arca del pacto. Y el arca del pacto contenía las tablas de la ley, contenía el maná, y en ese lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, después de presentar el sacrificio por el pecado, y donde se debía de derramar sangre sobre el arca por encima del propiciatorio, para que la presencia de Dios descendiera, consumiera la sangre del sacrificio para satisfacer la justicia y la ira de Dios por el pecado. ¿Por qué? Porque Él es santo, porque Él no tiene relación con el pecado. Entonces, aquellos que podían acceder solamente al tabernáculo eran los sacerdotes y debían presentarse con sangre. Y solamente una vez al año ellos podían entrar a ese lugar santísimo. Ahora, David repite la pregunta, pero noten acá la pregunta es, ¿quién morará en tu monte santo? Y la palabra que se usa para morar acá es diferente. Acá es Shakán, que es alguien que reside y se hospeda permanentemente. ¿En dónde? En tu monte santo. En la mente de David y la audiencia original estaba muy patente el carácter de Dios. Él es santo, y así como Dios se presentó en la zarza ardiente y le dijo a Moisés, Moisés, quítate el calzado, porque el lugar que pisas, tierra santa es. Y Dios también se manifestó en el monte Sinaí con toda su gloria y santidad, de tal manera que los que estaban cerca del monte se estremecían, porque la presencia de Dios había descendido, y todo aquel que intentara acercarse moriría. Y esto produjo en el pueblo temor y terror. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su gloria y su santidad. El monte de Jehová era santo porque la persona que habitaba en ese monte es santo. Entonces Dios, manifestando su carácter, su santidad, ¿quién puede habitar en ese monte? Con esa idea, con esa imagen, aquellos que se acercaban al tabernáculo debían entender que se estaban acercando a Dios. Entonces, ¿quién se atrevería a acercarse a Dios? ¿O quién podría, mejor dicho, habitar en la presencia de Dios y no morir en el intento? ¿Quién podría hacerlo? Entonces, al ver la perfección y la santidad de Dios, ¿quién puede habitar en la presencia del Dios Santo? ¿Quién puede hacerlo? Eso es lo que vamos a ver en el punto número 2. ¿Quién puede habitar en la presencia del Dios Santo? El punto 2 es el que cumple los requisitos o las condiciones. Ya vimos que el monte santo
de Dios o la morada de Dios es santa porque Dios habita ahí. David hizo esta pregunta porque amaba la casa del Señor y deseaba en su corazón conocer mejor a Dios y tener comunión con Él de una manera más profunda. Y muchos de los eruditos dicen que él escribe este salmo una vez que recupera el arca. La segunda vez que él lleva el arca a Jerusalén. Y la primera vez no lo había hecho como Dios lo había ordenado. Entonces en él estaba esta pregunta. En él giraba esta pregunta. ¿Quién puede o quién podrá acercarse a Dios? Entonces David responderá a la pregunta, ¿quién habitará en la presencia de Dios? Mostrándonos las cualidades o la condición para acceder y habitar junto a la presencia de Dios. Así como Dios es santo, el que se acerca a Él debe reflejar el carácter santo de Dios en su manera de vivir. Miren el versículo 2 y ahí vamos a tener 3 condiciones que nos da David y estas condiciones son positivas. Número 1, el que anda en integridad. Noten el verbo, el que anda en integridad, alguien que va andando por un camino. En integridad es alguien que es completo, perfecto o de una sola pieza. Esta misma palabra es la que se usa en Génesis 17:1, donde Dios le dice a Abraham, anda delante de mí y sé perfecto o intachable. No es alguien que no peca o que no comete falta, sino que es una actitud de corazón que desea agradar a Dios. Por lo tanto, va a andar en integridad. Va a querer hacer la voluntad de Dios. Condición número 2, el que hace justicia. Acá también tenemos el verbo hacer o hace justicia para con Dios y para con el prójimo. Para los que conocían la ley de Dios, debían de juzgar cada acción con un justo juicio. Todo lo que hacían ellos debían de estar de acuerdo a la santa ley de Dios. Debían ser seres morales, seres regidos por la ley de Dios. El número 3, o la condición número 3, es el que habla verdad en su corazón. Noten que dice el que habla verdad en su corazón, no en su boca. Me llamó mucho la atención, ¿cómo va a hablar verdad en su corazón? Y realmente es una persona que piensa y habla con verdad en su interior. Es una persona que es sincera. Es una persona que es honesta. Es una persona que es fiel a lo que dice y fiel a lo que piensa. No es alguien que está pensando algo y está diciendo otra cosa con la boca, sino que es una persona que habla verdad en su corazón. El huésped de Dios se caracteriza por ser irreprensible, justo y fiel. Podemos ver en estas 3 condiciones que aquel que va a habitar en la presencia de Dios debe andar de esta manera. Y miren en el verso 3 tenemos 3 condiciones negativas. Estas condiciones que dan ejemplo de lo que no hace una persona íntegra o una persona que desea habitar en la presencia del Dios Santo. Y lo voy a leer en la versión NTV. Y ahí dice, los que no se presentan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus enemigos.
Fíjense cómo en estas tres condiciones negativas lo que está involucrado es la lengua. La lengua es la que está involucrada en estas acciones negativas que el justo debe hacer para poder presentarse ante Dios. Los que no se presentan al chisme ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Acá David es claro, el que habitará en la presencia de Dios no lastima o no busca hacer el mal a sus semejantes, y mucho menos a sus amigos. La naturaleza del justo es que son personas de fidelidad confiable para con Dios y para con su prójimo. Aquel que se acerca a la presencia de Dios o se va a acercar a la presencia de Dios debe tener estas cualidades. Una persona que no habla con doble sentido es alguien que no anda chismoseando por ahí contando cosas, incluso ni hablan mal de sus amigos. Y eso tiene mucho que enseñarnos porque nosotros no nos damos cuenta muchas veces y muchas veces hablamos de más. Muchas veces hablamos cosas que no tenemos que hablar, incluso muchas veces prestamos el oído para poder escuchar también esas cosas en las que el justo no debe andar. Y David es claro en esta cualidad negativa que el justo debe de tener para acercarse a Dios. Dos cualidades más podemos ver en el versículo 4. Aquel que cuyos ojos el vil es menospreciado. Y acá va a ser un contraste, David. Hace un contraste y miren cómo dice, pero honra a los que temen a Jehová. Honran los que temen a Jehová. En esta cualidad número 7 podemos ver que el justo que va a habitar en la presencia de Dios sabe discernir entre el que aborrece a Dios y los que aman a Dios. No se relacionan con el impío que rechaza totalmente a Dios, sino más bien es amigo de los que temen al Señor. Amigos de los justos, amigos de aquellos que aman a Dios y viven vidas íntegras. Entonces, aquellos que van a entrar a morar en la presencia de Dios deben tener esta cualidad de amar a Dios y honrar a los que temen al Señor. Aquellos que se relacionan con Él son amigos que honran a Dios, que temen al Señor. Y sus conversaciones y acciones están direccionadas hacia Dios. Noten que mucho de lo que está diciendo el Salmo acá tiene que ver con el hablar, tiene que ver con la boca. Y miren la cualidad número 8, siguen lo mismo. El que aún jurando, en el mismo versículo 4, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Es una persona que es firme en lo que promete, aunque eso le cueste pérdidas económicas. Es aquel quien cumple su palabra y alguien que no es cambiante. Si alguien viene y le dice, vendeme tu auto, y él le dice, bueno, dame 8 millones. Y si viene otro le dice, te doy 9. El justo, ¿qué hace? Cumple con su palabra. Cumple con lo que él promete. Entonces, es una persona firme en lo que habla y lo que hace. Todo lo que él promete, lo cumple. Su palabra no es cambiante. Cualidad número 9. Quien su dinero no dio a usura. La usura en la práctica de cobrar intereses elevados a los préstamos.
En el Antiguo Testamento había un sistema de préstamos, y esto lo pueden ver en Levítico. Habían muchos que cobraban intereses al 50%, o sea que le ponían una carga más a aquellos que por alguna circunstancia pedían dinero, aquellos que sacaban ventaja para enriquecerse, aquellos que aprovechaban la situación para que pudieran obtener más ganancia, pero no así el justo. El justo es aquel que es generoso. Es una persona que no abusa de su prójimo, y noten cómo la conexión entre el andar siempre va con Dios y para con el prójimo. Cualidad número 10, sigue diciendo el versículo, ni contra el inocente admitió cohecho. Es alguien que no acepta el soborno o dádivas para hacer mal al inocente. Es alguien que no se deja corromper por dinero o por un beneficio propio. ¿Por qué? Porque para Dios esto es aborrecible y es digno del castigo divino. Nosotros en Argentina, muchas veces en otras naciones, el argentino se conoce como alguien vivo, como alguien a quien se le puede dar una cometa y se pueden arreglar ciertos asuntos. Alguien que puede ser sobornado. Y la verdad es triste que seamos conocidos por eso. Pero miren cómo la cualidad número 10 del justo es alguien que no acepta, ni tampoco lo hace. No es alguien que admite cohecho, no es alguien que se presta a sobornar a otra persona. Es alguien que realmente ama a Dios. Entonces, las condiciones para habitar en la presencia del Dios Santo, si ustedes notaron, son muy elevadas. Son muy elevadas las condiciones para quien desee habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo y perfecto. ¿Y quién es como nuestro Dios? ¿Quién puede acercarse a Él? Para poder entender quién es el que puede habitar en la presencia del Dios Santo, tiene que cumplir con estas 10 condiciones. Número 1, conducta íntegra. Número 2, un justo juicio. Número 3, sinceridad. Número 4, hablar con verdad. Número 5, hacer el bien. Número 6, ser compasivo. Número 7, temer a Jehová y no ser cómplice de la maldad. Número 8, cumplir con lo que promete. Número 9, ser generoso. Número 10, no participar en el soborno. ¿Quién puede entrar a la presencia del Dios Santo? ¿Quién puede hacerlo? Y esta es la respuesta. Acá está la respuesta a la pregunta: ¿quién habitará en la presencia del Dios Santo? El que cumple con estas cualidades. Entonces nos surge esta pregunta: ¿habrá alguien en la historia de la humanidad que haya cumplido con estos requisitos? ¿Habrá alguien en la historia de la humanidad que haya cumplido con estas condiciones? En los tiempos de Jesús, si le preguntáramos a un fariseo, ¿qué diría? Que es él. Es él. Y nosotros podemos ver esa actitud farisaica que ellos creían que podían acceder a la presencia de Dios por sus méritos, por sus obras, por todo lo que ellos hacían. Pero si le preguntáramos a un cristiano o a alguien que realmente ha confesado su fe en Cristo, ¿quién cumple con estos requisitos? ¿Quién cumple con esta condición?
Si yo te preguntara en esta mañana, ¿quién es el que cumple las condiciones para entrar a la presencia del Dios Santo? ¿Qué me dirías? Es Cristo. Es Cristo y esa es la respuesta a esta pregunta. Entonces, nosotros podemos pensar por un momento y reflexionar. Miren cómo el Salmo 65:4, Salmo 65:4, por eso son preciosos los salmos, porque uno puede encontrar la gracia abundante de Dios. Salmo 65:4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. ¿Para qué? Para que habite en tus atrios. Para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. La palabra habite en este versículo del Salmo 65:4 es la misma palabra que se usa acá en el versículo 1. Así que bienaventurados los que Dios haya escogido y atraído hacia Él. ¿Para qué? Para habitar en su presencia. Y no así el malo. Salmo 5:4. Es un salmo que ya lo hemos visto. Y el Salmo 5:4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, dice, no habitará junto a ti. Y es la misma palabra que se usa acá en este salmo. El malo no habitará junto a ti. Nosotros más adelante podemos ver en Isaías que él tuvo esa visión de ver la gloria de Dios y él tuvo miedo y se estremeció porque lo que estaba viendo era la santidad misma de Dios. Y sin embargo, por la gracia y la misericordia de Dios, no fue consumido. Más adelante en Isaías 53 podemos ver y responder la pregunta, ¿quién puede habitar en la presencia del Dios Santo? Es el siervo sufriente. Es aquel a quien apunta a este salmo, aquel que fue íntegro en su conducta, aquel que juzgó con un justo juicio, aquel que fue sincero, que no difamaba a su prójimo, aquel que habló verdad, aquel que no hizo el mal, más bien tuvo compasión y misericordia de aquellos que lo aborrecían. Aquel que temía a Dios mientras estuvo en este mundo, aquel que fue y es fiel a su palabra, aquel generoso y confiable. Así que, hermanos, este salmo nos apunta a Cristo como el único que ha cumplido con las condiciones para entrar y habitar en la presencia del Dios Santo. Miren en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12. Pero cuando Cristo apareció, y el contexto es el antiguo tabernáculo y el nuevo tabernáculo, y miren cómo lo dice Hebreos 9, 11, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerro, sino por medio de su propia sangre. ¿Qué hizo? Entró. ¿Entró a dónde? Al lugar santísimo una vez y para siempre. Una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de la cruz, Él entró una vez y para siempre entregando esa sangre
que Dios aceptó esa sangre para redimirnos de nuestros pecados. Es Cristo quien entró al lugar santísimo como nuestro gran sumo sacerdote, quien ganó para nosotros ese lugar para habitar en la presencia de Dios. Recuerden que los extranjeros no tenían parte ni entrada a la presencia de Dios, a la presencia del Dios Santo, pero hemos sido llamados y escogidos por Dios para acceder a su presencia por los méritos de Cristo, por la fe en Él. Es como si al momento que depositamos nuestra confianza en Cristo, y esto viene de Dios, en ese mismo momento nosotros cumplimos con las condiciones para habitar en la presencia de Dios. No por nuestras obras, sino por los méritos de Cristo. Antes, ustedes y yo ni siquiera queríamos acercarnos a Dios, mucho menos obedecerlo. En otro tiempo nosotros le dábamos la espalda a Dios. Por eso, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el hombre y la mujer es justificado por la fe. Por la fe es justificado, y esto no es de una persona misma, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y observe que para el cristiano estas 10 cualidades para entrar a la presencia de Dios no son condiciones. No son condiciones, sino que son el resultado de lo que Cristo ya hizo a favor de su pueblo. Estas 10 cualidades son el resultado, no condiciones para ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que ya Cristo lo hizo por ustedes. Miren en Juan 1:14. Juan 1:14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, hablando de Cristo, y habitó. Y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esta palabra que Juan usa, habitó, no es lo mismo para nosotros. No es la misma palabra que nosotros usamos. Significaba, habitó esa palabra, montar la tienda de campaña. Lo que Juan nos está diciendo literalmente en Juan 1:14, que el verbo, que Jesús hizo su tabernáculo entre nosotros. La palabra griega para morar es muy parecida a la palabra hebrea que se usa en el Antiguo Testamento para referirse al tabernáculo de reunión en el que Dios descendía para tener comunión con su pueblo antes de la construcción del templo. Ahora nosotros que hemos creído en la obra de Cristo, tenemos comunión con Dios por medio de su Espíritu y podemos relacionarnos con Dios. Esto es una realidad. Hebreos 4:14 en Biblia de las Américas. Va a llegar un día donde plenamente vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Pero mientras tanto, tenemos el Espíritu de Dios morando en medio de nosotros. Hebreos 4:14 dice en Biblia de las Américas: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Versículo 16, por tanto,
O así pues, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Así que, hermanos, la obra de Cristo a favor de nosotros es la que nos da el acceso y la permanencia en la presencia del Dios Santo. Estando aferrados a Cristo, vamos a permanecer en la presencia del Dios Santo, y solo estando aferrados a Cristo, vamos a habitar con Dios. El que tiene su confianza puesta en la persona de Cristo ha cumplido con las condiciones para habitar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad de Cristo es puesta a nuestro favor. Es por eso que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, ¿quién puede habitar en la presencia del Dios Santo? Y veremos en el punto 3, los que se aferran a su promesa. Ese es el punto 3, los que se aferran a su promesa. Termina el versículo 5 del Salmo en la segunda parte y dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. La promesa de Dios para el justo que cumple con estas condiciones o requisitos, esa promesa es que estarán firmes, no resbalarán jamás. Aferrados a las promesas del pacto, no deben temer. El que habitará en la presencia de Dios tendrá seguridad, estabilidad en su vida, porque Dios es quien los sostendrá en todo tiempo. En otra versión dice: el que hace estas cosas permanece firme. Permanece firme, o podríamos decir, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, como lo dice Juan. Así que, hermanos, vivamos de una manera santa delante de nuestro Dios, porque Él es santo. ¿Cuál es el propósito de este salmo? Es guiar al pueblo de Dios a una vida de santidad, justicia y rectitud, para que puedan vivir en la presencia de Dios donde quiera que residan, donde quiera que vivan. Y para vos, hermano o hermana, esto es una realidad. ¿Por qué? Porque Cristo te ha revestido de su justicia y de su santidad. Ya te dio una identidad por estar unido a Él. Nuestra unión con Cristo nos hace aptos para venir delante de Dios con confianza, por los méritos de Cristo y no por nuestras propias obras. Esto es importante entender, que la obra de Cristo a mi favor o a tu favor nos hace aptos para venir delante de Dios. Así que, a modo de explicación, hermano o hermana, tu confianza debe estar puesta en la obra de Cristo y debes aferrarte a Él. No en tu capacidad o lo moralmente bueno que puedas ser. Hermano o hermana, tu identidad está en Cristo. Somos el pueblo de Dios e hijos de Dios solamente por Cristo. Solo por Él tenemos entrada a la presencia del Dios Santo, y no solo entrada, sino que también podemos permanecer para siempre y habitar junto a Él. Y esta es una promesa en la cual ustedes, hermanos, y yo
debemos de esperar con paciencia. Juan 14, 6. Debemos esperar con paciencia. ¿Qué debemos esperar? Que un día estaremos disfrutando plenamente de la presencia de nuestro Dios. Pero mientras vivimos en este mundo, en Juan 14, 6, en Biblia de las Américas, Jesús le dice a sus discípulos, y estas mismas palabras son para nosotros. Juan 14, 1, Juan 14 del 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios. Creed otra vez o confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar, ¿para quién? Para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. ¿Qué promesas más alentadoras? ¿Qué promesas que nos ayudan a vivir en este mundo rodeado de maldad, rodeado de adversidad? Y como aprendíamos el domingo pasado, donde vamos a sufrir, donde vamos a pasar por tribulación, por angustias, pero esta promesa, esta esperanza en la que Cristo le da a los que creen en Él, Él fue a preparar morada para ustedes. Eso les debe dar aliento para vivir una vida consagrada a Dios. Lo segundo que podemos ver en esta aplicación para nuestras vidas, hermanos, hermana, vivamos de acuerdo al carácter del Dios santo. ¿Por qué? Porque Él es santo y en efecto su pueblo debe vivir de una manera santa. Pero esto es solo si tenemos a Cristo. Si estamos en Cristo, solamente de esta manera podremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si no, simplemente vas a estar cumpliendo reglas morales. Porque imagínense en este Salmo 15 que haya alguno y haya dicho, yo soy el que cumple todas estas cosas. ¿Y el Evangelio? ¿El Evangelio dónde está? Entonces, si estamos en Cristo, podremos ser íntegros. Si estamos en Cristo, podremos imitarlo a Él. A eso son llamados los cristianos, a imitar a Cristo. Podemos ser íntegros, justos, fieles. Solo si estamos en Cristo podremos amar al prójimo y no hablar mal de otras personas. Incluso de aquellos hermanos o hermanas que podamos ver en falta. Muchas veces tenemos esta tendencia a querer hablar de lo que el otro hizo sin pensar y sin examinarme primero en lo que voy a decir. Entonces, si estamos en Cristo, podremos ser íntegros, podremos ser personas que hablan con cordura, podremos ser personas que aprenden a refrenar la lengua. Eso lo dice Santiago, que es el miembro más pequeño, pero cuán difícil de domarlo. Entonces, entendiendo que estamos en Cristo y que Él nos ha dado un dominio propio, podremos hablar realmente como Dios desea que hablemos, sin criticar a los demás, sin hablar mal de otras personas, callar cuando debemos de callar
Y si vemos una falta en amor, acercarnos y también hablar. Pero miren, algo que me llamaba mucho la atención en este salmo es versículo 4, pero aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Me llamó mucho la atención eso. Honran a los que temen a Jehová. Y esto es algo que debemos de entender, que si hemos creído en la persona de Cristo, nos vamos a identificar y relacionar con aquellos que temen al Señor. Hay una relación en medio del pueblo de aquellos que temen a Dios. Relacionarnos con aquellos que aman al Señor, podremos ser compasivos los unos con los otros. Vamos a aprender a perdonar las ofensas entre nosotros. ¿De qué manera? Aferrándonos a Cristo, aplicando el Evangelio a mi hermano. Así como Cristo me perdonó, yo debo de perdonar o aprender a pedir perdón. Es el Evangelio que nos va a ayudar a vivir de una manera santa para nuestro Dios. Aferrarnos a Cristo y solamente a Él, solamente a su justicia, solamente a su santidad, nos va a llevar a vivir vidas que realmente reflejen el carácter de Dios santo. Y si por alguna razón, hermano o hermana, estabas a punto de resbalar o de resbalar, así como también lo vemos en un salmo donde alguien por mirar y codiciar otras cosas estuvo a punto de resbalar. Quizás en esta semana miraste cosas que no debías de mirar, pero el ánimo en esta mañana es aferrarte a Cristo, aferrarte a Él, porque el valor no está en nosotros, sino en Él. En Él es quien el cristiano tiene el valor de su vida, solo en Cristo. Si por estar mirando cómo prosperan los malvados, poné tu mirada en Cristo, poné tu mirada en Él y aferrate con todas tus fuerzas, porque en Él hay esperanza, en Él en quien Dios nos dio el acceso a la presencia de Dios para estar seguros y estables en Él. Y para aquellos que no han puesto su confianza en Cristo, el Dios Santo se reserva el derecho de admisión. No vas a poder entrar y habitar en su presencia. Si persistís en tu maldad, si persistís en pecar, si persistís en darle la espalda a Dios, así como lo escuchaste hoy, el malo no habitará en la presencia de Dios, porque Él es santo y no se complace en tu maldad. Más bien, la ira de Dios está para ser derramada sobre tu vida. Hay un lugar preparado en el infierno si no te arrepentís de tu pecado. Pero aún hay esperanza para vos. ¿Por qué? ¿Porque te vas a empezar a portar bien? No. La única esperanza es Cristo. Es quien puede darte la entrada para habitar en la presencia de Dios. Arrepentite de tu pecado, joven, jovencita, adulto. Poné tu confianza en Cristo y Dios perdonará tu maldad. Y no solo podrás entrar, sino que podrás habitar en la presencia de Dios, no un día, no dos, sino eternamente. Porque eso es lo que Cristo nos ha dado, vida y vida eterna, una vida abundante. Hermanos, vivamos con esta esperanza de un día habitar plenamente en la presencia de Dios, porque ese día llegará. Y será una realidad porque veremos a nuestro Dios y habitaremos con Él y lo veremos cara a cara,
como Él es. Y habitaremos juntamente con Él. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 3. Apocalipsis 21, 1 al 3. Y miren cómo Juan nos expresa esta esperanza para aquellos. Recuerden que en el Apocalipsis habían muchos que estaban sufriendo, muchos que estaban siendo perseguidos, muchos que habían muerto por la causa de Cristo. Pero miren esta esperanza que Juan le da a los oyentes, aquellos que recibían esta carta, para que no se aparten de la fe. Apocalipsis 21:1 dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres. Y miren lo que dice, y esto es precioso: y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo. Hermano, hermana, muchas van a ser las aflicciones en este año, pero miren cómo esto nos alienta, y Dios mismo estará entre ellos. ¿Usted se ve ahí? Que sea eso una esperanza para poder vivir en este mundo, porque la única esperanza para nosotros es Cristo Jesús. Así que podemos responder con confianza a esta pregunta: ¿quién habitará el monte santo de Dios? Los que han puesto su confianza en Cristo.